Se ha incorporado ahora a nuestra tertulia Mercedes Sosa, a la que aprovecho para dar la bienvenida. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches. Parece obligado, ya que está usted aquí, preguntarle por un acontecimiento que ha llenado las primeras páginas de los periódicos últimamente y ha sido el levantamiento de los milicos, como ustedes les llaman, de los militares allá en Argentina. ¿Usted vivió aquellos acontecimientos allí o estaba fuera? Bueno, yo estaba en Argentina el día jueves. Fuimos con toda la gente al Palacio de Congreso. Estuve dentro del Palacio de Congreso. Vimos a nuestro presidente realmente que no iba a dar el discurso desde ahí, sino vino porque rápidamente la gente, todos los partidos políticos, bueno, se fueron a ese lugar, y los afiliados y los que creen en la democracia. Realmente me sentí por primera vez orgullosa de las distintas maneras de pensar de ese país. Un país que no tendría que estar así, pero está así, con bastantes problemas. El poder de los militares realmente existe, pero también ese día se comprobó el poder de los civiles, la necesidad de no considerarse ciudadanos de segundo orden, porque el poder de algunos militares en América Latina ha sido realmente siniestro. Creo que de no ser así, nosotros no estaríamos en este momento con una deuda externa tan grande, pero toda América Latina está con este problema, no tan solo Argentina. Y además, por otro lado, las dictaduras de América Latina han sido algunas más cortas y algunas más tenues, distintas como claroscuros en esto, pero en concreto todos están con la deuda externa. Y usted que se ha caracterizado siempre por hacer un tipo de canción comprometida y una canción de denuncia, ¿usted cree que actualmente sigue siendo necesario en todo el mundo hacer un tipo de canciones de ese tipo o solamente en Latinoamérica? Yo creo que en este momento en todo el mundo se hace una canción para la paz, por la paz. La preocupación de la gente de Europa por la paz es muy grande, y la preocupación de la gente en todo el mundo tendría que ser mucho más grande. Entonces, yo en este momento, anoche alguien me pidió, hay un niño en la calle, yo le dije, no, hace mucho tiempo que no lo canto, pero de todas maneras va a venir una canción acá del Chico Buarque, que es los niños que comen luz. Indudablemente que los problemas de la gente existen. Los artistas están ahí, los ponen en los libros, en las canciones. Yo creo de que también existen otros artistas que también solamente hacen la cosa tan hermosa que es el arte. ¿Y canciones de amor? Pero alguien tiene que... Y canciones de amor. ¿Llegará un momento que haya solamente canciones de amor y no hay más himnos revolucionarios? Yo creo que el amor también es una revolución muy grande. Hay una canción de amor, yo estuve hablando con Constantin Becker, un gran cantante de Alemania, en la cual hace una canción de amor. Lo que pasa es que nosotros siempre escuchamos las canciones de amor así, tipo boleros, etcétera, ¿no? Creo que Pablo Milanés y Silvio Rodríguez hacen canciones de amor muy, muy hondas, muy actuales. Por eso los jóvenes se sienten identificados con ellos. Carmen Martín-Gaite, ¿y usted nunca le ha tentado escribir canciones? ¿Pero no lo ha hecho nunca o sí? No lo he hecho así de forma profesional. Lo que sí he hecho es a veces cantar cuando estaba pues un poco enfadada o triste, cantar algo que se me ocurría y luego resulta que me gustaba y lo escribía. Algunos de los poemas que tengo en mi libro Arrachas nacieron así. ¿Y para quién le gustaría, para quién le gustaría escribir canciones? ¿Para Julio Iglesias, por ejemplo? No, por Dios. Pues haría de oro. Sí, pero a mí, la verdad, aunque parece mal decirlo, porque es muy apreciado, pero a mí Julio Iglesias no me gusta mucho. ¿Y para quién entonces? Pues no sé, podría ser para
algún cantautor que sea un poquito más, que tenga más marcha, ¿no? No me gusta. ¿Pero un rockero? Nombre. No, ¿sí? Marcha digo, no sé, es que a mí Julio Iglesias me parece un poco soso, pero en fin, eso va en gustos. Carmen Gallano, hablábamos antes de las canciones de amor. ¿Por qué es que las canciones de amor casi siempre suelen contar quejas y no los grandes faustos o las glorias del amor? Quizá porque las canciones de amor son las que hacen vibrar el ser. Como decía Mercedes Sosa, esa conmoción del ser puede tomar formas muy distintas. Y el ser como una aspiración. Por lo tanto, la queja, que es lo más próximo al grito. El grito como manifestación pura del desgarramiento del ser. Antes hablábamos de los usos amorosos de la posguerra, ¿no? Y yo le veía con ganas de intervenir. Usted ha tenido que vivir aquello y vivirlo de cerca, ¿no? Ahora, sí. Y desde una perspectiva actual, ¿qué le parece más sorprendente de aquellos usos y costumbres de Sí, yo creo que es un periodo de España, sobre todo de las grandes ciudades, o de Madrid especialmente, del que se ha escrito poco. Se han escrito muchos libros de la guerra, pero hay poco escrito sobre aquella ceremonia de la confusión, en donde en un momento determinado en Madrid están los vencedores, los vencidos, el exilio interior de muchas de las gentes que van por la calle, la sonrisa externa que no corresponde con la realidad, el miedo, la victoria, pero al mismo tiempo se hace una vida normal y se va a los bares y se sale por la noche a bailar y se trabaja, pero que da la impresión de que nadie está como en su sitio, excepto unas determinadas estatus, digamos, ¿no? Entonces, de todo aquello que es muy individualista, es un momento en que, aparte de la ordenación que podía tener la clandestinidad en algunas partes, es todo como muy individualista, es todo como una multitud de insectos, no sé. Y de eso es que se ha escrito poco. Por eso, por ejemplo, el libro de Carmen a mí me resulta muy interesante, ¿no? Ese estudio de ese Madrid que Fernán Gómez ha tocado, por ejemplo, en algunas de El mundo a ninguna parte. En fin, Fernán Gómez, por ejemplo, se ha ocupado mucho de eso. El viaje a ninguna parte, le preocupa mucho eso. Pero es verdad, los escritores no... Algo que creo que se va incluso perdiendo, porque a la hemeroteca en realidad no se puede acudir, porque hay mucha mentira, ¿no? Se han ido perdiendo un montón de ritos amorosos. Por ejemplo, la declaración amorosa, que antes tenía una importancia crucial, ¿no? Sí, ahora, prácticamente... Bueno, yo creo que ya en esa época lo de la declaración amorosa también había pasado un poco a segundo ¿Usted no se declaró, por ejemplo, a Mabel Cara, su mujer? Yo creo que no. Esa declaración ya es escrita, yo no conozco a nadie que la haya hecho. Es posible que... Bueno, pero no solo escrita, también creo que quizá Pablo Lizcano oral, ¿no? se refiere a ese momento en que se pasa de salir con un chico a ser algo más. Eso tiene que haber un hito en la posguerra, por lo menos en la época a la que yo me estoy refiriendo, a una mujer que no se le declaraba a un hombre, no consideraba que la cosa estaba formalizada. Sí. Y existe en la novela de Delibes, precisamente en 5 horas con Mario, una novela excelente, hay una queja de la protagonista recordando que su marido tardó mucho en declarársele, porque a los hombres les daba cierta... Pero yo no he sido muy partidario. Yo creo que hay una actitud, un gesto, una mirada. Yo me acuerdo que una vez vi un ballet de Romeo y Julieta en Budapest, que a la pareja que interpretaba aquel ballet me parece que eran como mágicos, ¿no? Y Romeo y Julieta, cuando se conocen, cuando se enamoran, cuando se ven por primera vez, es que no se dicen nada, pero se miran de una manera, hay una actitud que lo dice todo, que es mucho más bonita. Por eso yo, si en un momento determinado hubiera tenido que decir te quiero, pues quizá me hubiera quedado sin mujer porque no se lo hubiera dicho nunca. Bueno, pero usted era un vanguardista, pero eso no era lo que pasaba. No, pero en fin... ¿Y los jóvenes actualmente siguen dando una importancia trascendental, por ejemplo, a construir una pareja estable? ¿O realmente la pareja ha perdido ya el carácter un poco mítico que tenía entonces? Bueno, mítico sigue siendo mítico. Carmen, interesaba lo que decía Carmen Martín Gaite a propósito de cómo localizar la subjetividad de una época, justamente viendo cómo en cada época las cosas entre los hombres y las mujeres nunca van, pero en cada época esa manera de no ir es imposible, toma unas formas distintas.
Y creo que ahora se habla mucho del retorno de la pareja en los jóvenes. Más bien nuestra generación, la llamada generación de los años del 68, donde había un intento de construir un nuevo modo de relación entre hombres y mujeres que no pasara por la pareja. Bueno, era otro intento fallido más, y creo que los jóvenes de ahora ponen a prueba sus intentos fallidos. Lo que importa es que la cuestión está siempre sobre el tapete entre los hombres y las mujeres. Carmen, ¿y usted sí pasó todo el ritual? La puesta de largo, echarse novio... Todo, no me ahorraron nada, nada. ¿Y no echa nada de menos de todo aquel ritual amoroso? Bueno, la ilusión, por ejemplo, de recibir una carta o una llamada por teléfono. El teléfono no se usaba con la irrespetuosa ligereza que lo usan ahora las personas. Recibir una llamada por teléfono ahora no significa apenas nada. Cuando las madres o los hermanos mayores decían, ¿quién es ese chico que te ha llamado por teléfono? Porque es que era excepcional. Y recibir una carta también, las cartas, yo creo que eso daba mucho pie también a la relación. Bueno, eso venía también de la tradición de las madrinas de guerra. Acaba de pasar naturalmente una guerra donde se sabe que los soldados buscaban una mujer que les consolara en sus horas bajas, y dependía lógicamente del talento que tuviera la corresponsal. Y siempre decía, no, hombre, claro, es que tú así ya podrás, porque es que tú escribes unas cartas tan bonitas. O sea, era una baza erótica. Usted dice en su libro que los avances siempre estaban a cargo del hombre, y que lo más que podía hacer una mujer era insinuar que no le parecía mal. Claro, hacerse la encontradiza, era una frase que se decía mucho. Podías dejar caer, es que claro, era un ten con ten, un tira y afloja, porque naturalmente había, en primer lugar, estadísticamente hablando, las mujeres estaban en desventaja, porque acaba de pasar una guerra que hay muerto mucha gente joven, y como la propaganda también dice que una mujer soltera pues es un cero a la izquierda en la sociedad, no, en esos años no se concibe que nadie se pueda quedar soltera, a lo mejor porque quiera, ¿no? Porque no le interese mucho casarse, era bastante impensable. Entonces, en un estado de cosas así, pues lo natural era que hubiera mucha competencia. Y tenía una muchacha que hacer como que no le importaba mucho, y al mismo tiempo hacer ver que estaba disponible. Era muy difícil, era una danza para las mujeres. ¿Y usted, por ejemplo, era consciente de todo este tipo de triquiñuelas? Debía ser complicado, ¿no? No, pero es que yo desde que... después de terminada la guerra, en fin, es todo un episodio de mi vida, empiezo a trabajar de extra en el cine, y enseguida me incorporo a esta nuestra profesión, que ha tenido siempre una carta de liberalidad, no sé, se ven las cosas de una manera distinta dentro de nuestra profesión. Al mismo tiempo, ser cómico entonces tampoco le granjeaba a uno, le abría las puertas de buenas casas, por ejemplo, ¿no? O de buenos partidos. No me preocupa mucho de que eso pudiera ocurrir, pero vamos, creo que teníamos una visión muy distinta de las cosas en este aspecto, por lo tanto no hemos tenido que sufrir ninguna de estas consecuencias y tradiciones y costumbres y rubores, y además yo creo que siempre ha sido igual. Cambian ciertas cosas, pero el amor, cuando se siente, la relación entre el hombre y la mujer siempre tiene los mismos síntomas y la misma cristalización que decía Stendhal. Pero vamos, creo que al pertenecer a mi profesión, pues ya he tenido siempre un punto de vista muy distinto de todas estas morales o costumbres. Y luego además uno interpretaba siempre personajes y siempre tenía que decir uno que te quiero, y quizá por eso ha sido esa mi resistencia. Yo creo que una de las cosas más difíciles de interpretar a los actores es una escena de amor en donde él le tiene que decir a ella que la quiere, o ella le tiene que decir a... Sobre todo de palabras, con palabras, ¿no? Pero, en fin. Y todo lo que está usted escuchando ahora, ¿se le hace muy extraño, o la evolución de las costumbres en Argentina es un poco paralela a todo esto? No, no son en todos lados lo mismo. Sí, en todos lados. Todos los lados. En los años 50 era dificilísimo, estaba todo lleno de formalismos. En todos lados igual. No, yo creo que cuando yo me casé, bueno, era lógico decir te quiero, es muy fácil eso. Y igual, acá.
igual. ¿Y usted a qué achaca esta nueva oleada de moralismo, que a mí de me puritanismo? llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Londres, sobre el año 75, 76, la cantidad de españoles viendo los porno show. Muchos españoles, con sus parejas, matrimonios. Y nosotros los mirábamos, ¿no? Asombrados realmente. Porque nos interesaba a nosotros eso. ¿Eso añade algo al erotismo? Ustedes sabían de eso, El ¿no? destape que hubo en ese... Bueno, después, precisamente de esa etapa, efectivamente, en que España había una gran represión de publicaciones y de bueno, escenas eróticas en el cine. Efectivamente, la gente iba a Londres o a París a ver esto. Luego tuvo el sarpullido de destape en España. Sí, fue un sarampión. Aquí en España recordaréis que la gente pues estaba un poco... Aquí en España es que pasa eso, calvo con 3 pelucas, como dice el refrán, ¿no? Que no, o nada, o todo el mundo a ver películas ya de destape. Se pasó un poco a una moda que a mi modo de ver era un poco exagerada, aquello que pasaba con... Bueno, ¿Pero añade algo al erotismo? Bueno, para mí el erotismo es una cosa que lo tiene que inventar el individuo, que los modelos que le proporcionan desde fuera, para mí, vamos, eso es una opinión personal, que es un poco como el toreo, que tiene que ser al verle la cara al toro. Torear así de salón, no. Pero hay cosas que estimulan el erotismo. Pues, usted habla mismo, por ejemplo, en su libro de la ropa interior, ¿no? Y lo que ha evolucionado la ropa interior. Supongo que en eso también hay una llamada de estímulo, una llamada erótica, sí, ¿no? claro, pero vamos, quiero decir que eso no hay reglas, que eso lo da la situación, la compañía y Pero puede ser y el erótico momento. un camisón cerrado hasta el cuello y por las mangas. Hombre, claro, O uno de seda y encaje, desde ¿no? luego era para poner en fuga a cualquier narcisismo. Por ejemplo, los pololos con los que se hacía gimnasia con la sección femenina, el servicio social, aquello era era un antiafrodisíaco total. Lo era. Usted que ha tenido esa fama, decía usted mismo antes, ¿no? De caballero un poco perverso, Sí, con su Don Lope de Tristana, ¿no? Los pololos podían ser, vamos, un fetichismo, vamos, un fulminante fenomenal. No sé, ahora que me ha hablado de pololos, me los empiezo a imaginar y digo, pues es posible que eso fuera mucho más No digo antiafrodisíaco, excitante. yo estoy hablando desde el punto de vista de la mujer que se pudiera querer complacer en su cuerpo, volverse narcisista al hacer gimnasia. Se veía uno tan espantoso con aquellos uniformes que la verdad es que... Quizá no sé. Vamos, eso. a lo mejor el hombre Es un mundo perverso, eso también le excitaba, Claro, yo no sé. No sé, Desde el punto de el vista erotismo masculino es no lo muy- sé. Muy complicado. Puede haber hasta erotismo de la cocina, vamos. No sé. Pero puede que los pololos fueran un... Eran especialmente, Fulminante. no sé si es que se acordará. De hecho, han vuelto después los pololos, ¿eh? Y se han puesto muy de moda. Estos con lacitos aquí, ¿no? En las rodillas. Bueno, pero es que aquel pololo, el uniforme para hacer gimnasia en la sección femenina, bueno, de eso ha hablado mucho Natacha Seseña y la verdad es que no me voy a extender en eso, pero es que eran unos detalles muy particulares. Era de una tela que se pegaba mucho, que se sudaba, que era muy feo. De eso a lo mejor Carmen sabe mucho, ¿no? Le puedo preguntar yo a Carmen, ¿qué diferencia Sí, sí. hay entre un psicoanalista y un psiquiatra? Ajá. Sí, hay una diferencia radical, porque un psiquiatra es alguien que, bueno, propone remedios, soluciones, pero a partir de un saber constituido, un corpus, lo que se llama el saber de la psiquiatría. Entonces él se coloca como el que tiene un saber para dar al otro, con la idea de que ese saber puede apaciguar el sufrimiento del otro. Hay muchas maneras distintas, pero en el fondo siempre es eso. Mientras que el psicoanalista no. El psicoanalista, cuando actúa como psicoanalista, no sabe nada. Está ahí para recoger el saber del inconsciente del paciente. El que tiene el saber es el paciente y no el analista. Ya. ¿Usted alguna En vez ese se ha sentido no declarado propone remedios. freudiano? Sí, bueno, yo he leído Freud y Jung, pero vamos, no se me ha quedado mucho, porque uno pone un poco atención inconscientemente en aquello que le gusta, ¿no? De cualquier manera he pasado por Freud y por Jung. ¿Pero se psicoanalizaría o no se psicoanalizaría? Yo no creo, porque yo creo que
para ser actor no se puede ser muy normal y tampoco le pueden a uno psicoanalizar, ¿no? Porque entonces yo creo que en el sillón de un psicoanalista ha habido muchos actores o actrices o cantantes. En el sillón, bueno... Carmen, ¿ahora qué hace? Tiene un sillón un permanente. Sillón normal, simplemente para estar sentada y escuchar. En el sillón o en el diván, depende, porque en el sillón puede haber algo de actor, es una pregunta que a veces se hace. Bueno, pero los psicoanalistas lo que dicen, sus intervenciones, ¿lo dicen de verdad o realmente es una puesta en escena? ¿De qué escena se trata? Y hay algo en ese lugar que está en cierta forma definido por lo que depositan en el paciente. Hay algo de semblante donde presta su sitio para el ser del otro, donde el psicoanalista puede sentir una cierta impostura, como si fuera un actor. Yo creo que también hay otra parte en lo que decía Fernando Rey, y es si la profesión de actor es en sí misma, el hecho de interpretar otros personajes, es en sí misma una terapia o es más bien un tobogán a la locura, ¿no? Él mismo alguna vez se ha declarado no muy lejano de un loco en el sentido de la palabra. Es una terapia. Es la locura normal de ser otro. Quizá ahí el actor es quien la realiza al máximo. El otro día leí en un artículo una nueva investigación o teoría científica sobre, y entonces yo le he apuntado porque he visto que a lo mejor pues yo me parezco, que se llama el objeto fractal. Y entonces dice que el objeto fractal es un objeto esparcido y difundido, a veces aparentemente caótico, pero dentro de un cierto orden. Entonces yo creo que yo ya definitivamente no necesito ir al diván porque me considero desde ahora objeto fractal. Y además después de haber trabajado con Luis Buñuel. Buñuel sí que era un freudiano, Buñuel admiraba mucho a Freud, era un apasionado de Freud, desde luego. Pero vamos, no, es que yo creo que en nuestra profesión tiene que haber no lo digo por vanidad ni porque seamos diferentes, pero tiene que haber un gramo de locura. Entonces a lo mejor va uno al diván de Carmen y le reconstruyen a uno y le hacen polvo la carrera. Claro. Sí, pero habría un psicoanálisis del artista, es decir, habría unos síntomas que le son propios como tal artista. Sí, justamente lo que le parasita y le impide ser artista. No, pero uno que ya lo es. Justamente, de ser un artista, en el momento que hay algo que hace obstáculo, que se le impone, sea en su cuerpo, en su palabra o en su pensamiento, y que le impide ser artista, en el caso del actor, prestar enteramente su ser para hacer existir ese otro, que es el personaje, realmente es una entrega importante, pienso, del actor. Y puede haber obstáculos. Pero no siempre uno puede ponerse completamente en la piel del otro. Eso es lo que a mí me parece, bueno, pues el tema sería largo, pero yo creo que es que uno aporta mucho de lo de uno mismo en el personaje que se tiene que interpretar. Sobre todo en el cine, que la cámara es un aparato de rayos X tremendo, y cuando la cámara se acerca mucho a los ojos del actor, es imposible que uno trate de ser el otro, porque ahí está uno también, aunque ponga el perfil en la dirección del actor. Pero no, yo creo que... No sé, es que son dos cosas que se podrían relacionar de una manera curiosa, ¿no? Carmen Martín, ¿usted sí iría a un psiquiatra o un psicoanalista o le tiene aversión al aversión no, lo que pasa es que yo ya, como soy pájaro viejo, llevo muchísimo ejercicio hecho en mi propio desdoblamiento y ya he logrado servirme a veces a mí misma de compañía. Y bueno, es como jugar al ajedrez contra uno mismo, a la larga dañino para el temple, pero que acaba dando ciertos frutos. No he sentido la necesidad nunca, no lo desprecio nada. Creo que pueden ayudar mucho, pero vamos, yo personalmente no. Donde siempre ha habido un gran interés ha sido en Argentina. Allí se dice que todo el mundo tiene su bombilla de mate y su psicoanalista, ¿no? ¿Usted por qué cree que es? No tanto en Buenos Aires la bombilla de mate. Sí, el psicoanalista. Sí, el psicoanalista. En Uruguay es más la bombilla del mate. Y sí, el psicoanalista. Y tenemos un enorme respeto por los psicoanalistas, realmente. ¿Pero y por qué? Porque han sido los más perseguidos durante el gobierno de los militares. Nosotros por eso tenemos un respeto muy grande por ellos. Y siento de que, bueno, que han sido perseguidos porque han despertado en toda la gente una ansia de libertad. El hecho de conocerse uno mismo,
es ser libre. Entonces tenemos un gran respeto por los psicoanalistas. Y además tenemos el Hospital Borda, además un hospital muy especial de Argentina, dirigidos por gente realmente sumamente inteligente, de la cual mi respeto para siempre por ellos. Y yo he cantado muchas veces para que la gente, para que no se cierre ese hospital Borda. Entonces, esa es la razón de posiblemente que también con el psicoanalista hemos sufrido los destierros. La mayoría de la gente que psicoanalista estuvo en Francia, han venido a España, muchos fueron a Norteamérica, algunos fueron a México, en fin, diseminados. Ya, pero la proliferación de psicoanalistas en Argentina es anterior al golpe. Usted... No, había, siempre estuvo los psicoanalistas, pero el problema fue después con los militares, fue que mucha gente tuvo que... No, pues yo le preguntaba, ¿qué hay de particular en la sociedad argentina para que realmente el psicoanálisis haya calado tanto, haya tantos psicoanalistas y cada argentino tenga su psicoanalista? Eso es lo que le preguntaba, ¿no? Sí, bueno, puede ser también la cultura de un pueblo. La cultura de un pueblo hace que necesite de un psicoanalista. Eso es indudable que viene desde, como usted dijo, un apoyo para la gente de Lacan, que tengo un amigo, particularmente un argentino que es psicoanalista allá en París, y que además va y da clases y conferencias en Argentina. Y no sé qué lo que es que los pueblos aceptan el psicoanálisis y otros pueblos no. No sé. Quienes no se psicoanalizan, según decía Lacan, creo, son los ricos. ¿Por qué los ricos no se psicoanalizan? No, claro, porque hay un mito, el psicoanálisis es muy caro, es algo solo para ricos, no es para los pobres. Pero no es verdad eso. No, antes lo decía muy bien Carmen Martín Gaite, cuando no se tiene es cuando se inventa. Recordabas la posguerra, no tenía nada. Entonces ahí estabais todo el tiempo hablando. Y ciertamente el rico tiene tanto que no puede dar lo que no tiene. Entonces aquel que le falta algo, el que tiene una demanda, es el que puede analizarse. El rico decía Lacan, su problema es que no puede amar porque tiene. Y solamente si llega a ese punto donde hay algo que le falta que sea de otro orden que el dinero, podrá plantearse el psicoanálisis. Pero puede parecer una butad de Lacan decir que el rico es inanalizable, pero yo creo que tiene su razón de ser. Y también es incapaz de amar. Claro. Supongo que nos referimos a un rico... Rico verdaderamente rico, quizá hay pocos. En nuestro país hay pocos, pero el verdaderamente rico, el que siempre tiene, aunque despilfarre, el que no puede colocarse en la dimensión de que le falta, porque siempre tiene, todo eso que tiene hace que lo que da, de todas maneras, nunca será su falta. De ahí que la función del rico, quizá en las sociedades actuales no se tiene en cuenta, pero en sociedades más antiguas, no sé, Carmen Martín Gaite, que conoce mucho mejor la historia de las sociedades, que podría decir, el rico tenía también sus deberes sociales, por ejemplo en la función de la fiesta. Había algo de la puesta en juego del dinero de los ricos que servía para la fiesta de los pueblos y los pobres. Los ricos de ahora, ¿hasta qué punto? Ahora es el Estado el que pone el dinero en la fiesta. Ha cambiado la función, sí, ¿no? Sí. Muy interesante. ¿Y se sabe ya, o se puede establecer cuál es la frontera entre que hablábamos antes, ya lo dejamos un poco esquinado, entre la locura y la salud? La salud mental. ¿Cuál es esa frontera? Bueno, la salud, oponer locura a salud es difícil porque eso implica que se tienen ya criterios de lo que es salud. Y siempre definir lo que es sano, lo que es insano, presupone unas coordenadas ideales, unas referencias. Seguramente nos pondríamos a discutir de lo que entendemos cada uno de nosotros por sano e insano y no estaríamos de acuerdo, porque es el ideal de salud para cada uno. Pero es cierto que la locura existe y que la locura es fundamentalmente lo que más bien los locos plantean a los llamados sanos, a los neuróticos, como nosotros, es la cuestión del límite de la libertad del hombre. Y ahí la pregunta de la locura es una pregunta sobre el límite de la libertad del ser hablante, y en ese sentido hay algo de una verdad en la locura que en lo que se llama salud está más bien obturado. Y el uso del seudónimo, por ejemplo. Fernando Rey no es su verdadero nombre,
también Mercedes Sosa empezó con Gladys Osorio, me parece que era, ¿no? Con no, otro pero yo nombre. porque no me escuche mi papá, porque ser artista en ese tiempo de folclore en Tucumán era estudiante, ¿no? Y en Tucumán estaba mal visto. Ser artista. Y gané el concurso y bueno, cambió el folclore en nuestro país, la música de folclore, la música de nuestra tierra, tiene tiene otro respeto entre la gente. Lo hemos ganado realmente. Y entonces, bueno, mi papá, siempre fui acompañada por mi papá para todos lados, ¿no? Mi papá primero, después el papá de mi hijo y después mi compañero Pocho que murió. Entonces siempre acompañado por los hombres. La carrera de un artista se basa en tantas cosas realmente de una cantante, tantas giras, tanto andar por el mundo. Y entonces me puse el seudónimo y gané el concurso, lo gané, entré ganando. Pero ya no lo volví a utilizar después. No, después hasta que me casé con el papá de Fabián y después empecé a grabar en mi primera compañía de disco y ya me puse mi verdadero nombre. Porque ya era muy serio lo que estaba haciendo. ¿Qué se trata de ocultar en un seudónimo? Es una larga historia. Sí. Una historia muy complicada, pero al final, pues, fue un empresario de Barcelona. En realidad, Rey es mi cuarto apellido. Y digo, pues te vamos a llamar Fernando Rey. Pero es una historia complicada en que entra en juego también. Pero no fue una opción personal. No. Entra en juego también problemas de familia, después el nombre de mi padre, que iba a traerme demasiadas preguntas por el apellido, y luego pues el empresario aquel encontró que Fernando Rey era más fácil de recordar y bueno, pues se quedó en Fernando Rey. Yo siempre, cuando empezaba a trabajar, me quería llamar Fernando Guadarrama, no sé por qué me dio por ahí. En realidad porque yo estuve en el frente de Guadarrama, seguramente era una cosa del subconsciente. Me acuerdo que entonces había una revista muy cómica anterior a La Ametralladora, no me acuerdo cómo se llamaba, colaboraban Pepe López Rubio, Miura y... ¿Cucú? No, bueno, el caso es que aquella contaba siempre vidas de artistas y había una muy graciosa porque era algo así como lo de los seudónimos. Me parece que decía que Adolphe Menchú se tuvo que llamar Adolphe Menchú porque en realidad su verdadero nombre es Jeanette MacDonald, pero como ya existía una actriz que se llamaba Jeanette MacDonald, Adolphe Menchú se tuvo que poner Adolphe Menchú. Creo que eran historias así disparatadas, ¿no? Y siempre me acordaba de que yo pues podía haber sido, no sé, otro nombre. Y que yo me hubiera llamado, por ejemplo, Sofía Loren, ¿no? Y hubiera tenido que cambiar el nombre porque ya había una Sofía Loren. Pero vamos, el apellido y el nombre de Fernando Rey, que luego en una época yo patenté incluso, pues es toda una larga historia, un libro de la época casi de los que se estaba refiriendo Carmen. Pero no hay nada que te pregunto a ti, Carmen, que oculte o que revele el uso de un seudónimo. Quizá las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, pero un seudónimo puede ser la manera para un sujeto de poder nombrar lo que está en juego para él, en eso que va a quedar definido con ese nombre, sea una voz, cantante, lo que aparece en la escena, un actor. En cualquier caso, seguro que tiene consecuencias. ¿No puede haber un cierto deseo de evitar, por ejemplo, la popularidad que lleva consigo porque siempre son nombres populares, ¿no? ¿Es más molesta o es más gratificante la popularidad, Fernando? Bueno, cuando se llevan tantos años como yo trabajando, en realidad lo de la popularidad lo asimila uno tanto que no tengo yo un parámetro, no tengo datos para saber en qué consiste no tenerla, en realidad, porque además incluso las películas que he hecho en el extranjero me han hecho un rostro muy familiar en muchísimos países, me atrevería a decir en todos. Entonces no sé, pero yo creo que sí, que es absolutamente necesaria. Nosotros vendemos un poco también en función de nuestra popularidad, no solamente por una categoría artística, etcétera, una calidad. Yo creo que la popularidad es casi necesaria. Cuando se es, y yo conozco muchísimos actores y actrices que son populares, pero lo que son es pues tímidos y no procuran escapar al tributo que hay que pagar por la popularidad, pero hay que tenerla, es inevitable, ¿no? Como no se puede ser popular siendo
un hombre público del teatro, del cine, siendo de la escritor canción. también hay que Eso ya tener esa sería popularidad. distinto. Es una exigencia. No, porque es más fácil hurtar tu propia imagen. Claro, un actor es fundamentalmente su imagen. Yo supongo que será muy difícil que Fernando Rey vaya por la calle y que no le conozcan. A mí, en cambio, pues que es lo corriente, que no me conozcan. Me pueden conocer mis libros. Yo soy mi letra escrita. Hombre, si alguna vez vienes a televisión, que a lo mejor... La primera vez que yo fui a televisión me ocurrió una cosa muy curiosa. Yo siempre he vivido desde el año 53 en el mismo barrio, por Doctor Esquerdo, cerca de aquí. Y yo ya tenía en la calle, me parece que eran pues 11 libros o muchos. Y fui por primera vez a televisión, el año 79, no había ido nunca. Y bueno, me hicieron una entrevista en televisión. Y al día siguiente todos los proveedores habituales míos, el frutero tal, la gente, el de los periódicos, que me habían visto, pues una vecina de Doctor Esquerdo que está por allí, y de repente pues me miraban de otra manera. Pero usted es la de la televisión. Digo, no, mire usted, no es que Claro. que esté en televisión. Pero es que llegará, efectivamente... O sea, que es que los libros tienen otro Pero eso que contacto. acaba de decir es cierto, porque el llegar a tener un nombre y que a uno la gente cuando le vea por la calle le llame por su nombre o hagan una indicación diciendo, mira, por ahí va fulanito, es muy difícil, porque o eres el de la tele o eres el del anuncio. Una vez Fernán Gómez me contaba, mira, que iba por la calle y le dijeron, mira, por ahí va Fernando Fernán Rey. Es decir, que te lleguen a llamar Sí, por tu sí, nombre que te cambien. y no te digan, pues eso, que eres el de la tele o el del cine o el de la tele. Es difícil, es una cosa de la que uno, pues en un momento dado se puede llegar a sentir orgulloso. Yo he pasado enorme cantidad de periodos en mis comienzos en que yo no era nunca yo. Era Antonio Vilar, he llegado a ser este cantante... Bueno, Don Lope la ha tenido que llevar usted sí, sobre Don las Lope. espaldas tiempo, Me ¿no? confundían con otro actor también, siempre. Pero yo no era nunca. Y me acuerdo que hice un viaje a París, el primer viaje que yo hice a París, iba con unos amigos en el tren y me dijeron, bueno, ahora cuando llegues a París, pues aquí ya no te conoce nadie. Efectivamente no me tenía que conocer nadie. Y fuimos una noche a bailar, no sé dónde. Y entonces había una pareja que estaba bailando delante de nosotros y no hacía más que mirarme. Entonces yo le dije, ves, pues por lo menos aquí hay una pareja que me conoce. Y en un momento dado se acercaron a nuestra mesa, me miraron ya muy fijos y yo me levanté un poco y me dijeron, hombre, es que le estamos mirando a usted, porque usted es Jorge Negrete, ¿verdad? Habían estado confundiendo con gente que no era yo durante mucho tiempo. Por eso que ahora cuando yo voy por la calle alguien diga, mira por ahí va Fernando Rey, siempre que no te digan, como algunas veces te dicen, vaya, ¿quién la ha visto y quién le ve? Porque usted no, pasan los años. Estas cosas amables que también le dicen a uno. Mercedes, ¿y contigo la popularidad ha sido más amable o menos o más trágica en algún momento? ¿Te ha dado Bueno, más o trágico fue, o te ha resultado molesto? pero también hermoso. Bueno, yo como Violeta Parra tengo que decir gracias a la vida, ¿no? Porque si bien es cierto, me ha dado todo el amor, todo el destierro, toda la amargura, y sobre todo cuando volví a la Argentina, otra vez de vuelta todo el amor. Pero es un país bastante grande y yo me di cuenta cuando volví que nunca, yo era conocida, pero no había sido tan amada como cuando volví. Porque le habían mentido, le dijeron que yo me gustaba vivir en Europa, entonces pasaban por ejemplo, por Montero y veían un ranchito y decían, ahí vivía la Mercedes Sosa cuando no le gustaba, cuando antes vivía acá no le gustaba vivir en París. Era una manera de ir tirando tierra a la imagen mía. Entonces después la gente se enteró cuando yo volví lo que había pasado. Y entonces casi se me quebró la voz cuando le dije a la gente, bueno, gracias a la vida porque puedo seguir cantando y estoy de vuelta acá. Y realmente los cantantes nunca, jamás debemos despreciar el amor de la gente. Jamás. Es decir, no los cantantes, todos los seres humanos. Lo que pasa que es también difícil para un cantante. Y por eso es que tenemos que tener cuidado con la intromisión también de cierta prensa en la vida de nosotros. Porque todos nosotros tenemos que tener una vida íntima. No tantos flashes sobre la vida de los artistas.
Y eso los cantantes, bueno, que viajamos tanto, tenemos la suerte de evitarlo, porque cuando nosotros estamos acá, yo ya mañana estoy cantando, por ejemplo, en Heidelberg, en Alemania, y al otro día voy a otra ciudad, y después me voy para Holanda, después estoy en Zúrich. Entonces, no tengo más contacto con España, por ejemplo, hasta en junio, que vengo, estoy unos días, porque yo tengo casa acá, y de ahí me voy, por ejemplo, a Francia, y después me vengo, estoy acá y me voy unos días a casa, a la Argentina, y vengo porque hago una gira por Escandinavia en septiembre. Mercedes, nuestro tiempo se consume ya. Tú vas a tener que despedir el programa con una última canción. Si quieres, puedes pasar entonces al escenario, mientras yo voy despidiendo el programa. Quítate el micrófono antes de marcharte. Mucho gusto. ¿Y usted cree, por ejemplo, que hay realmente amor en ese reconocimiento público, o que hay simplemente un... Ahí es muy difícil la graduación, pero sí, hay un momento en que uno sí siente que la gente te ve con cariño, sobre todo, pero un cariño muy especial. Uno, a través de la lente esta, a veces sí consigue establecer una comunicación extraña, ¿verdad?, que uno no pretende a veces. Se establece como una especie de romance con la cámara, a veces. Hay algo de terapia también en ello. Entonces uno sin querer está descubriéndose a sí mismo, más intimidad de la que uno podría descubrir en un sillón de Carmen, a través de los ojos, a través de ciertos gestos, no sé lo que puede ocurrir. Y esto se transmite, y la gente lo recibe, y entonces cuando los ves por la calle, notas que no es eso de, en fin, sobre todo cuando es un actor y, en fin, no está uno en un estrellato muy especial o dando alaridos en su vida privada, que efectivamente uno sin querer ha esparcido a través de la cámara algo misterioso que el otro lo ha recibido. Y te ven no como una persona, pues, en fin, que es conocida porque te ha visto en la pantalla, no, como algo más. Y esto es un fenómeno bastante interesante y muy curioso, que yo he percibido. Luego ahí, el que te ve siempre y te dice cosas, en cada país varía. El italiano te dice, lei è bravo, simpático, no sé qué. El francés trata de establecer una conversación un poco de más altura, hombre, las películas de Buñuel, yo soy profesor de la Sorbona, podría hablar con usted un rato y no sé qué. El norteamericano siempre te da las gracias porque lo has entretenido. Sobre todo eso, porque lo has entretenido, es algo que es fundamental para ellos. Y en España pues encuentras esta especie de, a veces, de reconocimiento, de que conocen tu vida, saben lo que has pasado, o les has comunicado algo misterioso, no sé. Yo creo que esto es una de las cosas que produce más compensación, y uno no lo hace a propósito, porque yo llego a trabajar ya con la cámara, para la cámara y para mí. Ni me preocupa la película, ni siquiera el público que va a verla después. Lo hago pues tratando de hacerlo lo mejor posible, pero con una intimidad extraña, ¿no? Que sin embargo pues eso lo recibe luego el espectador. Claro, hay también el que te dice eso, ¿no? Y de vaya, los años no pasan en balde, ¿eh? ¿Quién la ha visto y quién le ve y tal? Algunas amabilidades de este tipo. Pero es algo, en fin, que no sé. Yo no tengo datos para hacer una reflexión sobre esto, pero creo que es algo muy, muy mágico y muy curioso lo que puede ocurrir a través de esta comunicación que se establece. Pues con estas palabras de Fernando Rey vamos a, a despedir ya el programa, porque nuestro tiempo se ha consumido. Escucharán ustedes a Mercedes Sosa antes de que termine el programa. Yo quería dar las gracias a Fernando Rey por haber estado aquí, a Carmen Martín Gaite y a Carmen Gallano, a todos ustedes por habernos escuchado, decirles que les espero el próximo miércoles a esta misma hora, aproximadamente las 10 y pico de la noche, y desearles muy buenas noches. Les dejo con Mercedes Sosa.